Un nuevo repunte de COVID está produciéndose en España y los datos son clarificadores. Se han cuadruplicado las hospitalizaciones en las 2 últimas semanas en Madrid y en otras zonas de España, y esto es algo preocupante, sobre todo entre las personas mayores de 60 años ha aumentado el 60% el nivel de hospitalizaciones. Esto pues supone que hay que extremar más el cuidado para no contagiarse. Quizás sea el producto de las nuevas variantes que van surgiendo paulatinamente, y por lo tanto parece que la vacunación contra el COVID va a ser algo permanente durante toda la vida de las personas, en función de las nuevas cepas o variantes que vayan surgiendo cada cierto tiempo. En ese sentido parece que hay poca información en los medios de comunicación generalistas, como por ejemplo Televisión Española, como Antena 3, Telecinco, La 4, etcétera, y quizás se tenía que hablar más de estas cuestiones para prevenir a la población de posibles contagios. La OMS detecta 4 nuevas bacterias superresistentes que son peligrosas. Esto sucede porque los antibióticos ya existentes desde hace ya una serie de años cada vez son menos eficaces en la lucha contra muchas bacterias u otros microorganismos, y esto pues hay que solucionarlo de tal forma que esto no siga sucediendo. La solución pasa por crear nuevos antibióticos, y las empresas farmacéuticas se supone que ya están en esa línea de investigación y de desarrollo para conseguir crear nuevos antibióticos de tal forma que los médicos puedan recetar fármacos que realmente sirvan para curar las enfermedades y evitar la muerte de los pacientes o enfermedades prolongadas de los mismos. En ese sentido, está bien que la Organización Mundial de la Salud avise de estas cuestiones para crear una conciencia general de que esto hay que resolverlo de esa forma y que se ponga más dinero para este tipo de investigaciones. Los artistas intentan cambiar el mundo. Esto puede entenderse como algo cierto, verdadero. De hecho, el cineasta Coppola pues dice que el papel de los artistas es iluminar el mundo para que pueda ser cambiado. Parece una buena fórmula, un buen planteamiento en principio. De hecho, la creación de obras artísticas, que pueden ser obras pictóricas, esculturas, arquitecturas, puede ser también, por ejemplo, la escritura de libros, de novelas, de ensayos, de filosofía, de la creación de obras musicales de todo tipo, música clásica, de ópera, de teatro, etcétera, y de todas las artes, es algo fundamental para el disfrute de las personas y también para el desarrollo de la creatividad y la expresión de los talentos de las personas. En ese sentido, los creadores tienen una función realmente muy importante en la vida real de la sociedad, y por supuesto aspiran a que el mundo sea un mundo más solidario, más justo, más igualitario. En ese sentido, el arte ayuda. España no va como un cohete, a pesar de lo que dice el presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, por lo menos en mi opinión, porque puede haber un crecimiento económico, un crecimiento macroeconómico, pero luego la microeconomía de cada ciudadano pasar por una situación bastante delicada o crítica, no de todos los ciudadanos, pero sí de una gran parte de los mismos, de millones de ciudadanos estamos hablando, que lo están pasando mal para llegar a final de mes bien, y pues hay millones de familias que también lo están pasando mal o muy mal. Ante eso, que es algo objetivo, que no es discutible, podemos pensar en las grandes cifras macroeconómicas, y en ese sentido aparentemente España está creciendo de una forma ostensible, de una forma clara, pero eso no significa que todo vaya de forma maravillosa, como viene a decir el propio Pedro Sánchez. Hay que pensar más en la microeconomía de los propios ciudadanos, que son 47 millones, y no solamente en los grandes datos macroeconómicos, aunque sean también importantes. Sánchez, el presidente español, considera que Puigdemont pues no está asumiendo la realidad y descarta hacer presidente de Cataluña al propio Puigdemont. Hay otras opciones posibles, un tripartito, etcétera. Eso se está comentando continuamente en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en las radios. En definitiva, hay distintas posibilidades. Todavía se está en un proceso de negociación, de diálogo continuo entre las formaciones políticas, y todo depende de posibles acuerdos que se lleguen a alcanzar. Pero todavía es un poco pronto para asegurar qué fórmula se va a utilizar. En cualquier caso, parece que es difícil que pueda gobernar el propio Salvador Illa de forma independiente de los otros partidos, con apoyos puntuales, aunque sea el partido más votado. En todo caso, en las próximas semanas se decidirá esta cuestión, y veremos si hay algún pacto o un tripartito, que podría ser.
El Partido Popular plantea las elecciones europeas como una especie de reto o plebiscito de cara a Pedro Sánchez. Y en ese sentido, hasta cierto punto puede ser válido este pensamiento, pero también hay que considerar que la decisión de los electores depende de muchos factores que están relacionados con lo que está sucediendo estas últimas semanas y meses, pero esa intención de voto puede cambiar sustancialmente con el paso del tiempo. Por eso diríamos que, aunque pueden dar una idea aproximada, efectivamente, de los intereses de los españoles en cuanto a qué partido quieren que les represente en la Unión Europea, eso es evidente, eso no es extrapolable del todo a unas elecciones nacionales generales, por ejemplo. Además, todavía pues la intención de Pedro Sánchez es acabar la legislatura y quedan varios años todavía, por tanto, queda mucho por analizar y por ver en definitiva.